Bien, a ver, ahora ya trabajando con esta hoja de cálculo, ya me imagino que ya han tenido la posibilidad de revisarlo, ya, entonces podemos deducir que es un cuadro de qué, Sebastián. A ver, prueba, que tú estás bastante entusiasmado, creo, el día de hoy. A ver, prueba, dime, ¿es un cuadro de qué? Esa hoja de cálculo. Prueba, te escucho. A ver, un voluntario con respecto a ese cuadro. Puede ser una transferencia de pago, o sea, con producto. Mm, Por ahí va, por ahí va. Tenemos el número, bueno, que empiece en cero o en cualquier número, ¿no? No necesariamente en cero, ¿no? Por ejemplo, tienes ahí la fecha de transacción, el número de comprobante, el número de boleta, ¿está bien? Supongamos la modalidad de pago, ¿no? Imaginemos la modalidad de pago, el precio actual, ¿está bien? El precio actual de un producto y el precio final de repente con descuentos. Obviamente acá pueden haber N variables, ¿no? Ya el precio actual, precio final, o por ahí puedo tener descuentos, el precio con el que se compra, el precio con el que se vende. Finalmente hay una serie hay transacciones, ¿está bien? Y tenemos ahí también una categoría, ¿no? El estado, ¿está bien? Ya, tenemos ahí una serie de datos. Ya, ahora la idea es manejar esta información, trabajarla bajo este algoritmo. Ya, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a leer ese archivo, ¿no? Voy a trabajarlo en el ejemplo 2. Ya, en el ejemplo 2 del mismo proyecto, ya, sí, se está compartiendo. Entonces, del ejemplo 1, bueno, voy a conservar algo nada más, ¿no? Entonces puedo hacer una copia para el ejemplo 2. Ya. Entonces, obviamente, como vamos a manejar abrir el archivo, hay que importar XLRD, ya, NumPy, bueno, ahí el tema de las gráficas, ¿está bien? Ya, ¿qué más? Bueno, de repente por ahí estilos, bueno, como, a ver, estilos podría ser, ya, está bien. Ya, está ahí. Todo esto, obviamente, lo de acá va a cambiar, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos ya todas las librerías, ¿ya? Y esto es para la parte de las gráficas, ¿ya? Todo está generando ahí inconvenientes con... Ya, bien. A ver, muy aparte, muy al margen de las gráficas, pero con las gráficas son los que finalmente me van a me van a permitir visualizar los datos agrupados, ¿no? Ya, bien. Entonces, por ejemplo, aquí, a ver, tenemos aquí, para que sea ordenado nada más, no es relevante por este caso. Ya, algo así. Ya, vamos a elaborar una función, ¿ya? Una función que se encargue de levantar los datos. A propósito, ¿cuántos datos tenemos ahí, por favor, en el archivo de Excel? Tenemos aproximadamente, bueno, cerca de 3.000 registros. ¿Ya? ¿Está bien? Cerca de 3.000 registros. Ya. Entonces ahí lo que vamos a hacer es leer los datos. Vamos a poner acá de, supongamos le digo leer, ¿ya?
Ahora, quiero relacionar estas dos variables. Las dos variables. En este caso, la variable que representa a los precios. Precio actual y precio final. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ojo, no necesariamente el precio actual tiene que ser menor al precio final, ¿no? Eso se da por diferentes factores, ¿no? O sea, quiere decir que, no sé, supongamos que un producto que llega a la empresa para venderla a 50 soles, pero de repente por ahí pues ya pasó la temporada, ¿no? Por diversos motivos no salió ese producto y ya no lo vas a vender a 50, de repente lo vas a vender a 20, a 10, a un precio menor al que compraste. Pierdes, efectivamente pierdes ahí, pero recuperas algo de lo invertido, ¿no? Pero con otros productos ya superas ese monto. Entonces, no es necesariamente que el precio final, podríamos decir, no, pero hay un error ahí, el precio actual tiene que ser menor al precio final. Bueno, no necesariamente, por eso se lo da, pues son variables, como tú puedes ver ahí. ¿Ya? Y eso se da por diversos factores, ¿no? Bien, entonces ahí vamos a través a través de la función leer, voy a voy a leer esos dos campos. ¿Ya? Voy a leer esos dos campos, ¿ya? En este caso es precio actual, coma, y el otro es precio final. Ya, precio final. Ahí tenemos las dos variables. ¿Está bien? Ok, es una función, ¿no? Ya, ahí lo que voy a hacer es leer el archivo. Entonces, por ejemplo, en una variable data, voy a leer a pd.read Excel, ¿no? Read Excel, ¿está bien? Y acá voy a llamar al archivo. En este caso el archivo es data 10, ¿no? Data 10. Ya, ¿está bien? Bien, ahora lo que yo quiero hacer es trabajar con una muestra. Ya, trabajar con una muestra. Yo no quiero leer toda la data, sino simplemente quiero trabajar con una muestra. Entonces en la variable data tengo toda la información de ese archivo. Pero ahora queremos trabajar con una muestra. Por lo tanto acá le dices data, vas a actualizar la variable data. Data igual, recorchete acá, 2.100. Con eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos leyendo la variable data, y le estamos indicando que procesa una muestra aleatoria de 100 registros. Puede ser más, puede ser menos, eso depende ya de cada uno. ¿Ya? Por lo tanto, ahora le voy a decir que en esta variable, que me está identificando las dos columnas, sean las dos variables de entrada. Así como el ejemplo anterior donde yo puse X, ¿ya? Y donde ahí Cueva estaba jugando con los valores, ¿ya? Ahí, eso es lo que yo debo de configurar. X igual np.array, ya, np.array, llamo a la variable data y entre corchete hago mención al parámetro que se encarga de leer esos dos campos. Bien, entonces acá le digo, mira, np.array, paréntesis data, hago mención al parámetro que identifica las dos variables, punto val. Obviamente cambia un poquito, ¿no? Es algo, lo que acabo de hacer en X es como esta variable. ¿Dónde está? Como esta, ¿no? Lo que es un arreglo, pero acá ya estamos hablando de una fuente de datos, ¿no?
Entonces, ¿cómo leo esa fuente de datos? Como una matriz. Ahí está, pues, precio actual, precio final. Todo eso en X. Ya. Ahora, en la variable Y. Ya. En la variable Y, yo quiero, pues, predecir, ¿no? Y habíamos indicado que hay que predecir con qué valores. ¿Cuáles son los valores que habitualmente me predicen? Si yo quiero predecir, esa variable tiene que tener 0 y 1. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero si yo veo acá la data, si yo veo la data, no siempre vas a tener 0 y 1. No siempre lo vas a tener. Esa variable predictiva no siempre se cuenta. ¿Por qué? Porque se supone que la predicción es lo que tú vas a, como consecuencia de tu algoritmo, es lo que vas a obtener como resultado final. Lo que tú vas a generar como todo proyecto de inteligencia de negocios es predecir. Por lo tanto, acá, por ejemplo, así como está, no tienes una variable que diga 0, 1. No tienes eso. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, tú tienes que, de cierta forma, identificar según la información que tienes, porque el analista tiene que conocer la información que está manejando. Por ejemplo, tú podrías decir, el estado que dice bajo, podemos de cierta forma etiquetarla. Por ejemplo, a todo lo que dice en bajo, podemos considerarla que tiene, por ejemplo, menos probabilidades, ya, que tiene menos probabilidades de compra, por ejemplo, y los que tienen alto, que tengan altas probabilidades de compra. 0, que tienen bajas probabilidades, 1, ¿no? 0 bajo, y alto, que tengan altas probabilidades de compra, por ejemplo, alta probabilidad de salida, ¿no? Ya, entonces, eso hay que etiquetarlas. Entonces, para ello, sí, para eso, en la variable, por ejemplo, en la variable i, voy a poner igual. Ya, ahora, pero esa variable, ¿dónde se encuentra? La variable es estado. Entonces, lo que tenemos que hacer es llamar aquí, mira, data. Recuerda que data es toda la información que tenemos. Acá, en este caso, le dices estado. Lees el campo estado. Donde ahí vas a usar, recuerda, vas a usar la función replace. Vas a reemplazar. ¿Qué vas a reemplazar? Al texto abajo, a la etiqueta abajo, le vas a poner 0. Punto. Otra vez replace. ¿Está bien? Y acá le vas a decir, por ejemplo, a alto, le vas a reemplazar con 1. ¿Está bien? Todo que lo trabaje como una lista, como un arreglo. Entonces acá le dices values. ¿Está bien? Values. Punto. Tooltips. Tooltips. ¿Ya? Ya, ahí tenemos, a ver, pero todo eso como una lista, allá, entonces si es como una lista, por lo tanto, debería de tener acá todo agrupado, así, ya, ahí, ya, a ver, ahí estamos reemplazando los valores, ya, muy bien, ya, ahí tenemos ya la variable, las variables de entrada, y aquí las variables que se predicen, ¿no? Ya, recuerdan que como no tenemos 0,1 propiamente dicho, porque no hay un estudio previo de eso, entonces hay que etiquetarlas, hay que trabajarlo así.
Si hay un estudio previo, probablemente esa data histórica te sirve, ¿no? 0 y 1, listo, es mucho más fácil, pero si no tenemos, entonces tienes que reemplazarla. Ya, al final este método tiene que retornarte un valor. Los valores, las variables de entrada y la variable de salida, o sea, la variable predictiva. Entonces acá le dice return x, y. X, y. Bueno, x lo puse en mayúscula, ¿no? Ya, x en mayúscula. Ya, a ver, hasta ahí quedó claro. Hasta ahí quedó claro. Profesor, ¿por qué en data estado replace, bueno, lo puso entre dos paréntesis? Ah, porque todo eso lo trabaje como como arreglo, como lista. ¿Está bien? 0 y 1. Esto, de ponerlo todo entre paréntesis, es como el ejemplo anterior. Es como colocarlo acá, como esto, como la línea 2. Pero como Bien. es una, bueno, acá es un arreglo, pues, corchete, ¿no? La lista, ¿no? Pero como yo estoy Ujú. usando acá el método toList, eso quiere decir que te está devolviendo una lista, entonces, entre paréntesis. Ese es porque estás usando el método toList, ¿no? Bien. Está bien, ¿no? O sea, lo convierto como que en un arreglo, Un arreglo. un lista de arreglo. Sí. Y en realidad para Ujú. todo eso, para este tipo de temas, tienes que trabajarlo como arreglo, ¿no? Es cierto, lees toda la información de un archivo, pero lo tratas como un arreglo. ¿Ya? ¿Está bien? Claro, sí. Ya. Hasta ahí estamos leyendo los datos. Ya. Y ahora acá empieza ya el algoritmo, ¿no? Voy a elaborar un método, una función, supongamos que diga proceso. Ya. Una función proceso. Ya. Ahora le voy a decir a ver, por ejemplo, esta función proceso que la llame a este archivo, a esta función leer. ¿Está bien? Entonces, acá le digo que llame a la función leer. ¿Ya? Que llame a la función leer. Ya. Entonces, al leerla, vamos a decirle que se guarde precisamente en X, coma y en Y, los valores que estoy leyendo. ¿Ya? Entonces, ahí lo que estoy haciendo es llamar al método leer, donde obviamente leo precio actual, precio final y además estado. Precio actual, precio final está en X. ¿Está bien? Y en Y está estado. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es leer, estoy guardándolo en dos variables. Ya, ahora vamos a usar el kernel. Entonces, el algoritmo, vamos a usar el algoritmo de máquina de soporte virtual, de soporte vectorial, y obviamente que use el algoritmo que se encarga, la función que se encarga de clasificar los datos. Entonces, para eso, acá tengo el algoritmo SVM, punto, acá le dices SBC, aquí ya estás clasificando los datos. Ya, lo voy a clasificar bajo un kernel, ¿está bien? Bajo un kernel, por ejemplo, lineal, coma, y una valoración, bueno, óptima, 1.0, ya, pero también eso es para manejar escalas. Pero puntualmente acá, para darle una valoración adecuada para que haga ese proceso predictivo.
Ya, y todo eso lo voy a guardar en una variable, por ejemplo, así. Hace rato creo le puse así, ¿no? CLS. Ya, ¿ok? Bien, hasta ahí tenemos ya el kernel. Ahora lo que vamos a hacer es precisamente usar esas dos variables, la variable de entrada y la variable de salida, ¿no? Vamos a pintarla, vamos a graficarla. Entonces, cls.fit. Y acá le digo que lea X, que lea Y. Ya, ¿de acuerdo? Hasta ahí estoy leyendo los dos valores. Ahora lo que voy a hacer es evaluar el coeficiente de precio actual y el coeficiente de precio final. Recuerda que estos coeficientes indican la validez de los datos, ¿no? No se trata de poner cualquier dato y por ahí ver si sale algo, y el asunto está en que saldrá algo, pero el asunto está en interpretar, ¿no? Lo más complicado de acá es interpretar los datos, interpretar la gráfica más que nada. Si son gráficas en barras, columnas, es mucho más sencilla, pero si son barras o gráficas en dispersión, está bien, es mucho más complicado analizar los datos. Por eso es que hay que tener los datos reales, ¿no? No es inventado. Y si es inventado, por lo menos tiene que guardar relación entre un dato y otro, ¿no? Hay cierto grado de relación. Bien, y por lo tanto, por aquí hay que evaluar la validez de los datos, pues a través del coeficiente, ¿no? cls.coef, ¿no? Y acá entre corchetes hay que evaluar el coeficiente de los valores de entrada. Y hace rato que puse 0. ¿Cero por qué? Porque lo que es X lo considera como índice 0 y lo que es Y como índice 1, ¿no? Entonces voy a evaluar el coeficiente del índice 0, es decir, de X, de precio actual y precio final. Eso quiere decir que probablemente tú tengas dos resultados, dos valores, ¿no? Dos coeficientes, porque estás leyendo dos variables. Ya, y eso, por ejemplo, lo guardo en una variable W. Ya, si gustas esa variable la imprimes, ¿no? Pues imprime solamente para ver la validez de los datos. Ya. Ahora, el siguiente paso es precisamente, tú tienes que, cuando vas a manejar este algoritmo, lo que tú tienes que hacer es leer los valores de entrada X y el valor de salida como parte del proceso del algoritmo, porque de esa forma funciona el algoritmo. No es que a uno se le ocurre y trabaja de esa forma, sino que hay que adaptarla a la forma como maneja el algoritmo. Porque el algoritmo ya está hecho, ya lo que tenemos que hacer es adaptarnos a ese algoritmo. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es leer a X, tratar la X como índice 0 y ahí como índice 1. ¿Está bien? Entonces, para ello, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, tenemos que leer acá W, ya, W, tenemos que leer el coeficiente de W, porque recuerda que tenemos ya dos, ¿está bien? Y acá lo que hago es obtener el coeficiente del índice 0, ¿está bien? Del índice 0. Luego, acá le digo, fíjate acá, en W, ¿qué tenemos? En W ya tenemos dos valores. Ya, en W tenemos dos valores. ¿Por qué? Porque se está leyendo el coeficiente del índice 0. El coeficiente del índice 0, o sea, de X. Por lo tanto, acá en W ya tengo dos valores. Yo no sé qué valores habrá, pero hay dos valores. Hay dos valores porque hay dos columnas. Ya, por lo tanto, ahora lo que yo tengo que hacer es un paso previo al manejo de las gráficas y del algoritmo. Tú tienes que dividir
el coeficiente de la primera columna con el coeficiente de la segunda columna. Recuerda que acá en W ya es como un arreglo, donde acá tiene dos valores. Entonces, ¿cómo leo el primer valor? El índice 0. Entre el segundo valor, índice 1. ¿Ya? Y todo eso lo tenemos que, por ejemplo, guardar en una variable. O sea, haces una división. Ya haces una división. ¿De acuerdo? El coeficiente de la primera columna, es decir, el precio actual, entre el coeficiente del precio final. ¿De acuerdo? Pero ahora, sin embargo, acá, por ejemplo, acá hay pequeños detalles acá en el cuadro. Si yo veo, por ejemplo, que en el cuadro, acá, eso es lo que va a variar según sea el caso, ¿eh? No siempre se da, pero comento. Si en el precio actual, o la primera variable, siempre es menor, ¿está bien? Si la primera variable siempre es menor a la segunda variable, al índice 1, queda así como estoy trabajando. ¿Está bien? Si siempre el índice 0, o sea, la primera columna es menor a la segunda columna, si los valores siempre son menores a la segunda columna o a la última variable que se está leyendo, queda así. Pero si hay datos que no necesariamente el primer índice no necesariamente es menor al segundo índice, entonces siempre cuando los datos son dispersos, que no siempre hay uniformidad en él, entonces tienes que empezar con menos. ¿Ya? ¿Y por qué menos? Repito, porque no hay uniformidad de datos. No siempre la primera columna es menor a la segunda columna. Al no haber uniformidad, empieza con menos. Eso es lo que te indica el algoritmo. ¿Ya? Bien, ahora lo que tenemos que hacer es obtener, precisamente como parte del algoritmo, hay que obtener el valor mínimo y el valor máximo de X, o sea, de la variable de entrada. ¿Ya? Entonces para eso vas a poner así, np.linspace, ya, paréntesis, ya usa la función min. Vas a obtener el valor mínimo de quién, de X. Obtienes el valor mínimo de X. Cueva, creo, ¿no? Sabotaje de cueva. Entonces, acá, mínimo de X. Ya, ¿de acuerdo? Ya, ahora, estás obteniendo el valor mínimo de X. Ya, pero ahora, en este caso puntual, lo que tenemos que hacer es X. Tienes que leer X, recuerda que X está considerando, pues, X tenemos las dos variables. Ya, las dos variables. Pero acá tú tienes que leer solamente el valor mínimo de la primera variable. De la primera variable de entrada, de esa variable base. Entonces, entre corchete, acá simplemente le das 2 puntos, coma 0. ¿Por qué 0? Estás leyendo el valor mínimo de la primera columna, nada más, del índice 0. Ya, de acuerdo, coma. Y acá vas a obtener el valor máximo. ¿El valor máximo de quién? Igual, de X. De X. Corchete, 2 puntos, perdón, 2 puntos, coma 0. Ya, tienes que leer netamente el valor mínimo y el valor máximo de quién, de la columna base, de la primera columna. Ya, y por ejemplo acá le digo XX. Y esto lo guardo en la variable XX. Ya, ¿está bien? Ya, ahora hasta ahí estoy leyendo la primera columna. Ya. Ahora lo que tenemos que hacer es interceptar los datos. Interceptar los datos. O sea, tenemos que ya identificar
al coeficiente que hemos calculado probablemente en W en XX, ¿está bien? Y así como también leer, por ejemplo, el coeficiente de quién, del índice 1. Entonces, por lo tanto, acá le dice, mira, esta línea básicamente es para interceptar los datos. ¿Ya? Estamos. Entonces, para eso le dices acá, tengo la variable A, donde en esa variable A tengo ¿qué cosa? La división, ¿no? La división que contempla básicamente al coeficiente de la primera columna con el coeficiente de la segunda columna. Entonces acá le dices acá le vas a decir XX, que es la variable que se encarga de obtener el valor mínimo y el valor máximo de la primera columna. Ya, menos, acá vas a llamar a la variable CLS, pero en base a esa variable vas a llamar precisamente a la función que se encarga de interceptar los datos. Intercept. ¿Qué voy a interceptar? El índice 0 entre W entre en este caso, ¿está bien? Entre el coeficiente del índice 1. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y todo ello se guarda en otra variable, por ejemplo, y. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Ahora, teniendo eso, lo que voy a hacer es graficarla. Entonces, para graficarla voy a poner aquí PLT, bueno, en mi caso por ahí tengo problemas con la librería, pero PLT es .plot, ¿no? Para graficar, plot. ¿Está bien? ¿Qué voy a graficar? Allá, XX, ya, como eje X. Luego, y la intersección. ¿De acuerdo? Bien, vamos a darle solamente acá, en este caso puntual, vamos a darle una etiqueta, ya, una etiqueta que básicamente represente a un texto, a una línea, ya. Entonces, por ejemplo, acá le voy a decir una etiqueta nada más, por ejemplo, K, ya, coma, y acá voy a darle o sea, K va a ser la variable, el identificador de quién, de esa etiqueta, label, coma, label, acá está, label, label nada más, ya, lo que pasa es que tengo problemas con la función, acá label, igual, por ejemplo, un texto, ya, por ejemplo, bueno, si vamos a proceder información, vamos a decirle acá, por ejemplo, no ponderada, ya, ya, solamente es la etiqueta, ya. Ahora, por lo tanto, todo ello, por ejemplo, lo guardamos en una variable. Supongamos h sub 0. Ya. Ahora, plt.escape, para graficarla, paréntesis, y acá hago mención precisamente que voy a graficar x sub 0 y x sub 1. Es decir, voy a graficar x sub 0, que sería precio actual, y precio final. Entonces, ¿cómo grafico eso? Coloco aquí x, corchete, recuerda, coma 0, coma, ¿está bien? Acá otra vez x, corchete, acá le digo coma 1, ¿no? Así, ¿verdad? Coma 1. Ya, ¿está bien? Ya, creo que hasta ahí. Ahora, pero hasta ahí estoy graficando los valores de entrada, ¿no?
y, y la variable predictiva, vamos a ponerle acá C, en esa variable C que tome I, que es la variable predictiva. ¿Está bien? Para poder graficar eso, ¿no? Ya. Bueno, por ejemplo aquí le dices, bueno, solamente ya declarando acá un I-label, supongamos, acá le digo precio final, plt.xlabel, ¿está bien? Por ejemplo, precio actual, y bueno, por ejemplo, quiero que imprima su leyenda, ¿no? Quiero que imprima la leyenda y por último que visualice, ¿no? Ya, que visualice los datos. Esa es la gráfica, ¿no? Ya, ahora se supone que hasta ahí tengo dos funciones, la función leer y la función proceso, pero proceso está llamando a leer. Entonces, ¿qué significa? Significa que en la parte final solamente llamo a proceso, ¿no? Ya, llamo a proceso, ¿está bien? Ya, estamos, a ver ahí. A ver, ejecuten por favor para poder, a ver, voy a ejecutarla, aunque probablemente con los datos, con la gráfica tenga algún problema. Ya, bien. A ver, hasta ahí por favor ejecuten y por ahí les voy a pedir que uno de ustedes comparta su pantalla para poder explicar el resultado de la gráfica. Ya, a ver, ejecutemos por favor. A ver, a qué le sale para poder explicar esta gráfica. Profesor, a mí me sale un error. Ah, porque ¿dónde sale el error? Este tan duro. Ya, esto sí es parte del proyecto, profesor. Ahí le comparto para que vean. La línea donde está HC igual a PLT.pro. Sí, a mí también igual, profe. La línea 33 dice, a ver, vamos a la línea 33. Este es el de teléfono. La última. Quiere decir como parte del proceso. Y a ver, ubícate en el método proceso, por favor. Entonces, acá. Voy a bajar esto, ahí está, profe. X,
Antes de eso, en la línea 13 tú no has tipeado ese bucket hash, ¿no? Si es autogenerado, perfecto. Si es autogenerado, perfecto, pero no lo has tipeado, me imagino, ¿no? No, no lo he tipeado. Ah, ya, seguro. Sí, seguro. Este es el central, porque Para descartar, por favor, ponlo en la primera línea nada más. todo, sí. Sí. Ya, vale. Ahí sigo viendo, a ver, ejecuta, a ver hasta ahí. Sí, estaba solucionado. Ya, ¿qué línea te sale? Línea La 31. misma. La misma, ya. A ver, data 10, data, leo de estados, replace, bajo, 0, to list, ya, XY. Ya. Un poquito más abajo, por favor. Ya, vamos a leer. Linear, coma, C10, cl.fit, ya, por ejemplo, ahí está aplicando XY, está debajo del espacio lineal coeficiente, el W. Ya, ahora en A tienes denominador de 0 entre W1, XN, lin space, el valor mínimo de X, ya, coma, el valor máximo de X, ya. La variable I tienes A por XX, menos LF, estás interceptando el índice 0 entre el coeficiente del índice 1. Ya, plt.plot. Ahí se supone que estás ploteando, graficando XX y coma K. Ya, vas a ver, antes de esto verificar aquí, un momento. 0x. Dale, a ver, justo, dale aquí K, dale en la línea 26, a ver, dale K menos. Acá. Sí, K menos. A ver, ejecútalo. Uf. Es label nada más, no es labels. Label nada más. Label nada más. Quítale la S. Y aquí termina también, perdón. Sí, solamente quería descartar. Ya. Ya. ¿Se comparte? En A ver. esa, y ahí nomás, un ratito, Panduro, por favor, no lo cierres. Ya, por ejemplo, ahí ¿Se comparte? en esa gráfica. No, se está visualizando. Todos están visualizando, ¿no? Sí, todos se están visualizando. A ver, ahí nomás, Panduro. Sí. Ya, en esa gráfica tienes, por ejemplo, dos grupos de datos. ¿No? Los dos grupos de datos. Todo lo que es, por ejemplo, de amarillo y de color morado, lila. Y hay una línea que está dividiendo, ¿no? Ya. Y bueno, por ejemplo, a ver, en toda gráfica siempre van a haber cuadros, valores que no necesariamente corresponden, ¿no? Hay algunos valores mínimos o qué sé yo, cuando hago un estudio yo puedo tener alumnos, supongamos, entre 17 y 21, ¿no? ¿Está bien? Pero siempre también, por ejemplo, yo puedo tener alumnos que tienen una edad mayor al promedio, ¿no? Entonces son los valores que escapan a ese cuadro, a ese análisis. ¿Está bien? Ya, entonces, por ejemplo, los puntos, se puede indicar que los puntos amarillos son los que rinden menos, ¿no? Y los puntos morados son los que, bueno, básicamente no rinden, están en la parte inferior, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, ahí se puede señalar que hay una clara división, ¿no? Que, bueno, que aparentemente separa a un grupo de conjuntos de características, en su mayoría con un rendimiento superior, ¿no?
Ya. Se puede pensar, pues, por ejemplo, que un rendimiento superior en las empresas corresponde a un precio actual, alto, ¿no? ¿Está bien? Alto en comparación con sus ganancias, de repente anteriores. Ya que, por ejemplo, el rendimiento superior, supongamos el mercado, sugiere que el precio ha estado aumentando. Por lo tanto, por ejemplo, aquí veo puntualmente dos grupos de datos, ¿no? Los que están de amarilla, que tienen efectivamente, son los que tienen un mejor rendimiento, y los que están de color morado son los que tienen un rendimiento mucho más bajo, ¿no? Según los valores que estamos analizando. Entonces, ahí tienes una división clara entre los que tienen un mejor rendimiento y un rendimiento bajo. ¿Está bien? Con respecto a ese cuadro, ¿no? O sea, de cierta forma, para poder evaluar en este caso en el mercado, la relación que se da entre el precio actual y el precio final, ¿no? Entonces, de esa manera, el algoritmo es que te grafica, te segmenta, te hace una clasificación de datos. Fíjate ahí, pero hay unos valores que escapan, efectivamente, ¿no? Por la información que no necesariamente es uniforme, siempre se va a dar, ¿no? De repente yo también quiero evaluar y quiero analizar, a ver el precio, si la calidad laboral del trabajador en función de su sueldo. Ah, perfecto, todos pueden estar en un sueldo promedio, pero sin embargo también hay personas que ganan un sueldo mayor al promedio. Entonces esos valores son los que escapan al análisis, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, gracias, Panduro. Acá es label, nada más, ¿ya? Label, puse labels, ¿no? Label. Ya, ok. Entonces, ese es básicamente el esquema de lo que representa ese algoritmo. Ya. Ahora, comentando básicamente lo que viene para la próxima clase.